acheté? Oui, j'ai tout acheté. Tu n'as rien oublié? J'ai acheté les bananes, les pommes de terre et les légumes. Mais on n'a pas toujours de poisson. Et le poisson, c'est cher? Oui, c'est cher, mais c'est bon pour la santé. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aimerais acheter du poisson. Pourriez-vous nous dire où se trouve la poissonnerie la plus proche d'ici, s'il vous plaît? D'accord. Allons aller tout droit. Tu n'es à la 10e rue à droite. Et la poissonnerie se trouve à côté de la banque Credit Plus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. De rien. ¿Y tú? ¿Ahora puedes orientar a alguien a encontrar su camino? Espero que sí, porque es el tema que hemos aprendido en la clase pasada. Pero acomódate, porque a continuación seguiremos hablando sobre el mismo tema, esta vez usando los verbos en modo imperativo. Alors on commence. Queridos estudiantes, bienvenue à la classe de français. J'espère que tout va bien afin de commencer notre clase. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase. Para mí, es más que un honor estar aquí una vez más para seguir aprendiendo este bonito idioma que es el idioma francés. Pero antes, ¿qué tal si revisamos un poco lo que vimos en la clase anterior? En la clase anterior estuvimos hablando sobre cómo indicar el camino a alguien. Aprendimos las preposiciones de lugar y los verbos más usados para indicar el camino en francés. Para indicar el camino a alguien, primero debemos saber las preposiciones de lugar en francés. Segundo, los verbos que se utilizan para dar direcciones y, en fin, los conectores de frases que debemos utilizar. Veamos las preposiciones de lugar más usadas para dar direcciones. Vamos a ver. Derrière, detrás, devant, delante, à côté de, al lado de, après, después, avant, antes, tout près, cerca de, pas trop loin de, no lejos de, à gauche, a la izquierda, à droite, a la derecha. Repite después de mí. Derrière. Excellent. Devant. Très bien. À côté de. Bravo. Après. Excellent. Avant. Parfait. Tout près. Très bien. Pas trop loin de. Excellent. À gauche. Très bien. À droite. Excellent. Revisemos los verbos ahora. Continuer. Seguir. Tourner. Girar. Marcher. Andar. Traverser. Atravesar o cruzar. Arriver. Llegar. Aller. Ir. Repite después de mí. Continuer. Très bien. Tourner. Excellent. Marcher. Parfait. Traverser. Bravo. Arriver. Excellent. Aller. Très bien. Par exemple. Et chanson. J'aimerais aller à la pharmacie la plus proche d'ici pour acheter une aspirine. Pouvez-vous me dire là où se trouve la pharmacie plus proche? Me gustaría ir a la farmacia más cercana de aquí para comprar una aspirina. ¿Podría decirme dónde está la farmacia más cercana? Alors, allez tout droit, prenez la deuxième rue à gauche
Traversez la place Duarte 2. Il y a une pharmacie après la place. Et je pense qu'il y a une station de métro à côté aussi. Ve derecho, tome la segunda calle a la izquierda, cruce la plaza Duarte 2, hay una farmacia después de la plaza. Y creo que hay una estación de metro también al lado. Merci, Chanson. De rien, Raisi. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido bien el repaso sobre cómo indicar el camino a alguien. Como habíamos mencionado al principio de la clase, hoy seguiremos aprendiendo cómo dar una dirección en francés. Y para continuar con la clase, escuchamos de nuevo el diálogo con que empecemos la clase. Bon, tu as tout acheté? Oui, j'ai tout acheté. Tu n'as rien oublié? J'ai acheté les bananes, les pommes de terre et les légumes. Mais on n'a pas toujours de poisson. Et le poisson, c'est cher? Oui, c'est cher, mais c'est bon pour la santé. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aimerais acheter du poisson. Pourriez-vous nous dire où se trouve la poissonnerie la plus proche d'ici, s'il vous plaît? D'accord. Allons aller tout droit. Tu nais à la deuxième rue à droite. Et la poissonnerie se trouve à côté de la banque Credit Plus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. De rien. Para entender mejor, traduzcamos el diálogo al español. Bueno, ¿compraste todo? Sí, compré todo. ¿No has olvidado nada? Compré las bananas, compré las papas y los vegetales. Pero aún no tenemos pescado. ¿Y el pescado? ¿Es caro? Sí, pero es bueno para la salud. Buenos días, señor. buenas. Quisiera comprar pescado. ¿Podría usted decirnos dónde se encuentra la pescadería más cercana desde aquí? Ok, claro. Siga derecho y gire en la segunda calle a la derecha. La pescadería está al lado del banco Credit Plus. Muy bien, muchas gracias, señor. Ok. Como habíamos dicho en la clase pasada, para dar una dirección en francés podemos utilizar preposiciones como devant, delante, derrière, detrás, à côté de, al lado de, après, después, près de, cerca de, tout près de, muy cerca de, à gauche de, a la izquierda, à droite de, a la derecha, etc. Y algunos verbos en imperativo como aller, tourner, traverser, marcher, continuer, etc. Para entender mejor la conversación, vamos a analizarla juntos. Raisi y yo fuimos de compra. Quería asegurarme que ella había comprado todo y le hice esta pregunta. Bon, tu as tout acheté? Bueno, ¿has comprado todo? Ella me contestó de esta forma. Oui, j'ai tout acheté. Sí, lo compré todo. Y para confirmarme, ella usó esta frase. J'ai acheté les bananes, les pommes de terre et les légumes. Compré los plátanos, las papas y las verduras. Cuando nos dimos cuenta que no habíamos comprado el pescado y tampoco sabíamos cómo llegar a la pescadería, escucha la pregunta que Raisi hizo a Alex para ubicar la pescadería más cercana. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter du poisson. Pourriez-vous nous dire là où se trouve la poissonnerie la plus proche d'ici, s'il vous plaît? Hola, señor. Me gustaría comprar pescado. ¿Podría indicarnos dónde está la pescadería más cercana de aquí, por favor? Para darnos la dirección de la pescadería más cercana, Alex usó esta frase. Alors, allez tout droit. Tournez à la deuxième rue à droite et la poissonnerie se trouve à côté de la banque de crédit. Plus. Así que siga derecho, gire la segunda calle a la derecha y la pescadería está al lado del banco Credit Plus. ¿Ves que tan fácil dar una dirección a alguien?
Los dos puntos más importantes para tomar en cuenta al momento de indicar el camino a alguien son las preposiciones de lugar y los verbos à la forma impérativa. C'est quoi le mode impératif? ¿Qué es el mode imperativo? L'impératif est un mode utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une prière, une recommandation à réaliser dans un futur proche ou lointain. Le mode impératif se divise en deux parties. On a impératif présent et impératif passé. El imperativo es un modo utilizado para expresar una orden, un consejo, una oración, una recomendación a realizar en un futuro próximo o lejano. El modo imperativo se divide en dos partes: imperativo presente, imperativo pasado. Por ejemplo, rentre immédiatement. Vuelve a casa inmediatamente. Ne soyez pas trop pressé. No tengas prisa. Pensez-y. Pour les prochaines vacances. Piénsalo para las próximas vacaciones. Comment former le mode impératif en français? ¿Cómo se forma el modo imperativo en francés? Para conjugar el imperativo de un verbo en francés, se utiliza la forma del verbo en presente sin el pronombre personal. En francés, el imperativo de los verbos solo puede conjugarse con las personas tú, nous y vous. Repito, para conjugar el imperativo de un verbo en francés, se utiliza la forma del verbo en presente sin el pronombre personal. En francés, el imperativo de los verbos solo puede conjugarse con las personas tú, nous y vous. Por ejemplo, arrêtez, para. Montez, sube. Conduisez-moi à la gare. Lléveme a la estación. Mettez votre ceinture, s'il vous plaît. Póngase su cinturón, por favor. Allons-y. Vamos. El imperativo de la segunda persona del singular, tú, se forma como el presente de la primera persona singular, suprimiendo el pronombre personal. Los verbos que acaban en ER se conjugan en imperativo eliminando la R final. Por ejemplo, parler, parle. Los verbos acabados en IR o RE suprimen esta terminación y añaden una S. Por ejemplo, finir, fini. ¿Recuerdas que los verbos del tercer grupo son irregulares? Por ejemplo, vendre, vend. El imperativo de la primera persona del plural nous se forma como la primera persona del plural del presente, suprimiendo el pronombre personal. En los verbos que acaban en ER y RE y los verbos irregulares, hay que añadir a la raíz del verbo la terminación ONS, on. Por ejemplo, parler, parlons. En los verbos que acaban en IR se añade la terminación IS, S, O, N, S, ISON. Por ejemplo, finir, finissons. Verbos irregulares cambian totalmente. Por ejemplo, vendre, vendons. El imperativo de la segunda persona del plural vous coincide como la conjugación en presente, suprimiendo el pronombre personal. Se añade EZ a la raíz de los verbos que acaban en ER y RE y a los verbos irregulares. Por ejemplo, parler, parler. Se añade la terminación IS, S, E, Z, IC a los verbos que terminan en IR. Por ejemplo, finir, finissez. Para verbos irregulares se cambian. Por ejemplo, vendre, vendez. El imperativo presente es muy importante para memorizar si quieres dar correctamente una dirección en francés.
Para seguir estudiando nuestro tema de hoy, presta atención al diálogo que sigue. Et chanson, vous allez bien? Parfaitement bien. Je voudrais aller acheter mon budget pour Paris. Savez-vous là où se trouve l'agence de voyage le plus proche de chez nous? L'agence de voyage le plus proche. Oui. Donnez-moi la direction, s'il vous plaît. Alors, prenez la deuxième rue à gauche, puis allez tout droit, continuez jusqu'à la place Juan Pablo Duarte. Après la place, c'est là. Il y a un hôpital en face de l'agence. Merci, mon ami. Je vais acheter mon budget pour aller à Paris. Je te souhaite déjà un bon voyage. Vamos a identificar los verbos que están en imperativo en el diálogo. Pero antes, vamos a traducir el diálogo en español. Chanson, ¿está bien? Perfectamente bien. Me gustaría ir a comprar mi vuelo para París. ¿Sabe usted dónde está la agencia de viajes más cercana desde la casa? ¿Una agencia de viaje? Sí. Deme la dirección, por favor. Pues, toma la segunda calle a la izquierda. Luego sigue derecho, continúa hasta la plaza Juan Pablo Duarte. Después de la plaza, allí está. Hay un hospital frente a la agencia. Gracias, amigo mío. Voy a ir a comprar mi vuelo para París. Te deseo un buen viaje. ¿Puedes identificar los verbos en imperativo en el diálogo? Veámoslo juntos. Los verbos que están en imperativo en el diálogo son prendre, prenez. Alors, prenez la deuxième rue à gauche. Segundo verbo, aller. Aller. Puis, allez tout droit. Tercer verbo, continuer. Continuer. Continuez jusqu'à la place Juan Pablo Duarte. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la forma de dar una dirección en francés, usando las preposiciones y los verbos correspondientes a ese fin. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy estudiamos cómo indicar el camino a alguien usando las preposiciones de lugar y algunos verbos que se usan para dar direcciones en francés. Además, aprendimos cómo usar el imperativo presente en francés. Para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, indicando camino a familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso que aprendamos en casa. Y te digo, el hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todos los demás. Con esta frase se despide tu profesor de francés, Chanson la Jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la prochaine.